Hoy en Tlatelolco hay una plaza llamada de las Tres Culturas. Así es. Ahí se registró aquel movimiento del 68. Y hay una iglesia que representa una de las culturas señaladas en el nombre del punto. La religión que cuando ocurrió la persecución, la corretiza, la llegada del ejército, cerraron sus puertas a piedra y lodo. Sí. Fíjate que una persona muy, muy cercana a mí le tocó ver eso. Y por eso tuvo rechazo contra la iglesia durante mucho tiempo, porque dice que cerraron las puertas y le tocó ver cómo le disparaban a gente que quedaba muerta a la puerta de la iglesia. Esa ya es una exageración. De todas maneras, el hecho que sí Fue criticable. denunciaron todos fue que las puertas, enorme portón, ¿no? Sí. Como se acostumbra, no abrieron a los que desesperadamente pedían tal acción para protegerse de la corretiza, de la balacera, lo que haya sido. Cuando, por el contrario, un recinto religioso es un refugio seguro. Porque es respetado por casi todas las personas, entonces por eso siempre corrían a las iglesias a refugiarse, incluso durante la Revolución. Sí. Hay una película de Jorge Negrete que muestra eso, ¿te acuerdas? No sé si es Cartas de Amor o Historia de Amor. No, lo acabamos de ver en Estados Unidos. Sí, Mira, claro. hubo personas perseguidas por su situación ilegal y tenían la instrucción de pepenarlos y va de regreso a como de lugar, sin preguntas, sin piedad, aunque no se escuchaban las plegarias de quienes decían, mis hijos están allá en su casa, donde yo vivo. Entonces hubo personas, hubo una que de plano duró meses. Una mamá, que por cierto después ya la regresaron a México y pidió una visa humanitaria para ir a ver a sus hijos después de 7 años, no sé, una cantidad así enorme de tiempo. Así que lo acabamos de ver, una iglesia Estados como Unidos. refugio, no como la ciudad a la que denominaran como, Santuario. Santuarios. no ciudad santuario, sino iglesia de una religión cualquiera que sea, a donde quedaban protegidos bajo las leyes que pretendían regresarlas a México. Bueno, pues esa iglesia, luego del terremoto del pasado 19 de septiembre, la antigua Santiago Apóstol, que data del siglo XVI, allá en la unidad habitacional Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, sufrió la caída de su parte más alta, ya que una de las torres colapsó, dijeron los responsables de esto, que fue no solo iglesia para ceremonias religiosas, sino que... Cárcel. ¿Eh? Fue cárcel. No, la cárcel está en otro recinto. Fue escuela, escuela de indios e iglesia cuando los españoles tomaron esa parte de la capital, Tlatelolco, tan bonito que suena Sí. vocalmente. Y es que toda esa zona, Héctor, donde está la Plaza de las Tres Culturas y que llega hasta Manuel González y la prolongación Reforma, fue la más afectada en el sismo del 85. Incluso las torres que remataban la plaza hacia el norte, esas, unas fueron cortadas y otras fueron totalmente derribadas. Ese punto, al que tú señalas como cárcel, está abierto a la visita del turismo. Y donde fue cárcel militar,
Es otra parte de las construcciones ahí en Tlatelolco que albergaron a Pancho Villa cuando fue detenido militarmente. Ahí estuvo tan larga temporada que aprendió a leer y a escribir. Mira. Es una anécdota curiosísima. No, y después, por eso él daría tanto impulso a que la gente de Chihuahua, los niños de Chihuahua, tuvieran esa educación de tener la educación básica, ¿no? Para poderse defender en esta vida. ¿Cómo se llama? Cuando incluso fue amnistiado, o sea, perdonado, y que pidió un lugar con sus guardia de corps, lo primero que pidió fue una escuela y una maestra. Así como las instalaciones necesarias, ¿no? Cuando hizo una especie de refugio en un espacio que le concedieron, con sus hombres armados incluso, y una forma de seguir cultivando en unos amplios terrenos para proveerse de todo lo necesario en cuanto a lo que diera la tierra. En Coyoacán, Felipe Carrillo Camacho, 57 años. En el TEC de Monterrey hubo un derrumbe de uno de sus edificios. También hay heridos y muertos. Yo pasé por ahí y está muy feo. Yo creo que nadie va a querer vivir en esos edificios altos que se están construyendo mucho. Saludos a todos, en especial al señor Serrano. Va a haber desconfianza, porque ahora vas a tener que asegurarte por todos los medios posibles de que donde te duermes no te agarre una tragedia como las que ya hemos visto. Sí, y lo del TEC, pues van a tirar varios de los edificios que están tocados. De Coyoacán, 59 años, José Antonio Barrales Sánchez. En la colonia Guerrero terminó por caerse la cúpula de la iglesia de Los Ángeles. Había quedado muy dañada, fracturada. Esta iglesia está junto al salón de baile Los Ángeles. Hay una diferencia. Vamos a hacer los deslindes. Se va a trabajar con mucho cuidado y habrá que revisar Buenos días, Radio Centro. la parte delegacional. El Repsamen es una escuela privada y sus dictámenes de protección civil, de obra y estructurales es un asunto entre la delegación y la Secretaría de Educación. En el caso de escuelas privadas, su funcionamiento depende de una relación con las delegaciones, señalan las autoridades. Sí, era lo que te comentábamos ayer, Manelik y yo, que ya la SEP les dice, necesito estos documentos, y entre esos documentos está la autorización, la revisión de bomberos, de protección civil, de la autorización de la delegación, todo eso, pero ya la SEP ya lo recibe como al final, ya cuando todo lo demás ya está superado. Eso es lo que se está revisando. Si existe alguna anomalía, se buscará responsabilidades. Se ha solicitado que el edificio de esta escuela no sea demolido, en tanto no terminen peritajes que esclarezcan todo. Se espera que hoy la delegada ofrezca una conferencia con más detalles al respecto, porque desgraciadamente fue uno de los puntos con mayor dimensión en cuanto a la tragedia. La delegación es la responsable de expedir esos documentos. A ver qué dice la delegación, que es responsable de expedir debidamente autorizados esos documentos. Sí, porque estaba construida una parte del colegio y después hicieron
la otra parte que es la que se cayó, pero al último fue que construyeron el departamento de la directora. Y no sé si sea cierto, porque ya sabemos que a veces se tergiversa la información, que tenía pisos de mármol y tenía sostenes de madera. Un espacio solamente. Pero el mármol es muy pesado. Sí, no. Fíjate que ahora hay de mentiras. Ah, bueno. Pero eso que tiene, muchos edificios tienen tinacos de miles de litros arriba y no significa que por eso vayan a derrumbarse. No, estamos viendo mal esto. Vamos a esperar a la revisión, porque la delegada dijo, no es mi culpa, esto lo maneja el INVEA y eso lo tiene que ver el gobierno del DF. Paréntesis, me sorprende mucho que tanto estemos sobre el Repsamen y sus licencias y no preguntemos sobre el TEC y sus licencias y también su construcción, ¿eh? También hubo muertos, 5. Sí. También hay enormes tanques de gas con un peso que no estaba calculado para los edificios altos en principio. Sí, además están puestos de manera asimétrica. Exacto. Lo que hace que la vibración del edificio sea más fuerte en un sentido y se rompan esas columnas. Ándale, porque tal vez también no estén debidamente sujetos para evitar ese bamboleo, que ya vimos que en cualquiera de los dos últimos, los movimientos afectaron todo lo que no estaba bien puesto. Funciona como una pipa de agua, a veces los tinacos. Por eso tienen divisiones en medio. Si no, se iría la pipa con toda la inercia. Pero los tinacos no tienen esos sistemas de romper olas. Y arriba, 50. La directora del colegio Enrique Repsamen se llama Mónica García Villegas. Ahí perdieron la vida 19 niños y 8 adultos en el temblor del pasado martes 10 de septiembre. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es la que está exigiendo permiso de uso de suelo. Habrá que comprobar si es auténtico para la operación de la escuela o falso, y al inspector le untaron la manita. Según la dependencia, se configura delito de uso de documento falso, motivo por el que la directora ya rindió su declaración preparatoria, pero se le requirió de nuevo para un segundo interrogatorio dentro de la carpeta de investigación. Fíjate qué curioso es. Uno intenta hacer una pequeña reparación en la fachada de su casa, o poner de nuevo el aplanado, demás, y de inmediato llega el inspector y que necesita licencia y que necesita sacar todo eso y para la obra. Cállate, que el sindicato de albañiles... Además, esos andan cazando. Sí. Andan nada más recorriendo las calles. A ver, ¿dónde? ¿Y cómo es posible que esto no se les haya, se les haya pasado, o a menos de que tengan todo chueco? No, es que si cambias la fachada de tu casa, o sea, si nada más haces pinturita y le quieres meter mosaico, otro tipo de material, si haces una construcción que rebase los 60 metros cuadrados, ya se supone que, por lo menos por parte de la tesorería, tiene que haber ya una brigada que haya ido a inspeccionar, que que hayas reportado los cambios para que la tesorería los tome en cuenta para sus planos. Y te cambian ya lo que tienes que pagar de impuestos. Entonces son detalles que dices, aquí cómo se les fueron, porque son cosas que se tienen que estar midiendo constantemente. Bueno, como quiera que sea, mira, todas estas víctimas, que no sea inútil su muerte o su pérdida, que de aquí en adelante se tomen todas las medidas necesarias, que antes eran muy superficiales en cuanto a su comprobación. Ojalá que de aquí en adelante estemos más seguros
donde nos toque vivir con una estricta revisión de todo lo que tiene que tramitarse. Rodrigo Ramírez Azamar. Martínez Serrano se contradice. Señala que las iglesias son los lugares más seguros. No, pero ¿qué le pasa? Nunca. Es el lugar más peligroso por su construcción, por su antigüedad y porque tal vez no tenga una revisión periódica. Claro. Sobre todo las nuevas iglesias son muy peligrosas. Sí, el que se contradice es usted. ¿Qué más dice? Pero realmente debería haber dicho, las iglesias deberían ser refugios seguros. Son refugios seguros para los perseguidos. Los Sí, de eso migrantes. estábamos diciendo. De eso hablábamos. Lo que pasa es que a veces nos malinterpretan